pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Buenas noches, amigos televidentes. Estamos una noche más con ustedes en este hermoso programa Constructores de Matrimonio del Ministerio Unidos por Siempre. Y como es notorio, en esta ocasión y como todas las ocasiones, traemos una pareja bien especial, una pareja de jóvenes, María René Ramos y Ian Gabriel, su esposo, una pareja de profesionales que llegaron a nuestro ministerio y que pues traen aquí una hermosa experiencia para que la compartamos con ustedes. Antes también quiero aprovechar la oportunidad, amigos televidentes, para saludarlos a ustedes, para decirles que se preparen porque hoy va a ser un tema bien especial, bien importante, ¿verdad? Que queremos compartir con ustedes y además queremos también saludar a todos los compañeros de Estelí, de Chinandega, de León, Carazo. Realmente aquí solo Luis Enrique es el que se conoce los nombres de los 3.000 que habemos en el ministerio, ¿verdad? Pero hay algunos que estuvieron con nosotros en posencuentro, al doctor Aníbal, a su esposa, Carmencita, a Johnny, Magdiel, a su esposa, a Rodolfo, Johanna, en fin, Estelí completo, que está desarrollándose con lindas parejas y con testimonios que también vamos a tener la oportunidad de tenerlos aquí con ustedes. Bien, amigos televidentes, me acompaña mi esposa linda, ¿verdad? Y vamos pues de inmediato a preguntarle aquí a esta pareja hermosa, ¿verdad? Que nos compartan sobre brevemente sobre cómo fue su llegada al ministerio, ¿verdad? Y ahora que nos enfoquemos también en el punto de los acuerdos. Entendemos, y nosotros no lo decimos así al azar, en el matrimonio es donde más problemas se presentan, ¿verdad? Y la única diferencia para resolver estos problemas versus la gente que no anda en una relación con Cristo, la única diferencia es que nosotros tenemos una forma bien especial que Dios nos ha dado, que está estipulado, que está en los cánones de la Biblia, que está establecido sobre nuestros comportamientos, sobre nuestros roles, sobre nuestras responsabilidades. Y entonces la diferencia en que cómo resolvemos los problemas, eso es exactamente cómo vamos a demostrarles a ustedes hoy, esta noche hermosa, ¿verdad? Con este testimonio precioso de Ian Gabriel y María René. Bien, Ian Gabriel, en el término de los acuerdos, porque hablábamos de situaciones que se presentan en el matrimonio, ¿cuáles han sido las que más dificultad han ustedes enfrentado y cómo lo han resuelto? Bueno, definitivamente que en nuestro caso, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Que gracias a Dios pues, que nos ha permitido tener una familia bastante numerosa, ¿verdad? Que tenemos 4 preciosos hijos, ¿verdad? 3 niñas y un niño. Eso es poquito. Ya, obviamente, si uno se pone a ver las familias de año, ¿verdad? Mi papá tiene 8 hermanos, ¿verdad? Si vamos más atrás eran familias de 12 para arriba, era el promedio, ¿verdad? Ahora eso se ha venido bajando, reduciendo, ¿verdad? Dios nos ha bendecido en esa línea y precisamente, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos donde a nosotros en algún momento nos costó ponernos de acuerdo. ¿En cuántos hijos? En cuántos hijos tener, ¿verdad? ¿Vos querías más? ¿Querías menos? Más bien, en ocasiones yo quería más, en ocasiones mi esposa quería, en otras ocasiones yo no quería, estábamos como indecisos, ¿verdad? En el sentido de que nos aferrábamos a ver las circunstancias,
¿verdad? A ver las dificultades como una causa de un impedimento para tener más hijos. Si no podemos, ahorita, o si estamos teniendo dificultades con 2 hijos, porque nosotros empezamos el matrimonio ya con 2 hijos prácticamente, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿cómo nos vamos a arriesgar a aventurar a tener más hijos? ¿Verdad? Entonces estábamos en un dilema, en el sentido de que, y mirábamos a nuestro alrededor y mirábamos también que la mayoría de las parejas, 1, máximo 2, y para de contar, como decimos en Bonica, ¿verdad? Entonces pasábamos esos lapsos de tiempo donde no nos poníamos de acuerdo y lo único que había era un desacuerdo, pues, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿cuáles han sido las mayores dificultades en nuestro matrimonio? El tema de los acuerdos ha sido todo lo que gira en torno a nuestros hijos. Luego, las decisiones con consecuencias de los colegios de los hijos, ¿verdad? El tiempo de los niños que tenemos con ellos, ¿verdad? El tiempo con nuestra familia más amplia, ¿verdad? Con sus abuelos, etcétera. Y así sucesivamente. Todas las decisiones que conllevan a nuestros hijos han sido los puntos donde más fricción o más dificultad hemos tenido. Y eso obviamente se ha visto reflejado, o se vio más bien reflejado en el pasado en grandes dificultades. Obviamente, todo matrimonio pasa por altos y bajos, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que de problemático puede ser tomar una decisión con respecto a los hijos, ¿verdad? Eso es lo que te iba a preguntar. Exacto. Hasta el momento lo que nos has dicho son los temas en los cuales no se ponían de acuerdo. Exacto. Pero ¿en qué consistía el desacuerdo? Ok, por ejemplo, en el tema de la cantidad de hijos, ¿verdad? En algún momento los dos estuvimos de acuerdo que teníamos 2 hijos y es suficiente. Pasamos un tiempo en el que no hablábamos del tema. Luego, en algún momento, como eran 2 niñas, en algún momento venía la idea del varón, ¿verdad? ¿De quién? ¿Vos o ella? Era indiferente. Pero primero yo. Primero ella, luego ella desistía, y después cuando yo le preguntaba, ella decía, no, pero como que como que ya no estoy pensando en eso, yo creo que por el momento no. Entonces después venía ella nuevamente con la pregunta y le decía, no, pero si ya me dijiste que no, entonces me volví a preguntar, y entonces estábamos en esa situación, ¿verdad? Y todo esto fue antes de venir al ministerio. Y dentro de todo eso había un sinnúmero de otras cosas que nos costaba ponernos de acuerdo, hasta para dónde ir a comer. Pues todo acuerdo se nos había vuelto a nosotros una dificultad, tomar una decisión tan sencilla como decidir qué se iba a hacer un fin de semana, qué se iba a hacer en una ¿Pero por cena. qué? Porque ninguno de los dos quería ceder. Ninguno quería ceder, ¿Pero ¿verdad? por qué? ¿Cuál era el inconveniente? ¿Cuál era el inconveniente? Que a veces, bueno, empezando, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, bueno, tenemos una hija, ya tenía 3 años, y también yo ya venía embarazada al matrimonio. Entonces, de tener una relación de noviazgo de 2 años, en el que todavía nosotros no vivíamos juntos, pero aún así, ¿verdad? Venimos, nos casamos sin conocernos mucho. Entonces, cada quien venía con una cultura totalmente diferente. Entonces yo tenía mi manera de educar a mi hija en ese momento, la que era Marcelita de 3 años, que no es congénita con mi esposo. Y cuando nace la niña, ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo de cómo íbamos a educar a nuestras 2 hijas, que ya eran 2 hijas. O sea, de un noviazgo de 2 años, venimos y nos casamos y ya tenemos 2 hijas. Entonces, desde ahí no nos habíamos puesto de acuerdo en realidad cómo íbamos a nosotros a tener a nuestros hijos, qué educación le íbamos a dar, las cosas cuando tal vez un niño estaba haciendo algo que no era acorde, cómo lo íbamos a corregir, o los gustos, ¿verdad? Entonces, si yo era muy, muy regañona, mi esposo era más permisible. Entonces, y para ganarse el cariño también de las niñas, obviamente, pues era más flexible en ciertas cosas. Sí.
Y en el caso, y entonces yo sentía, teníamos la diferencia de que con mi hija mayor yo sentía de que con ella era más fuerte. Entonces cuando venimos al matrimonio, nadie nos explicó de que eso nos podría causar roce o discusiones, resentimiento. Entonces yo decía que no, que lo podía controlar, aparte que muy en el fondo yo no lo reconocía, pero yo decía, es mi hija y yo la voy a educar como yo quiero. Y también cuando él quería entrar en la educación de mi hija, yo no lo permitía. Entonces por eso digo que muy en el fondo. Entonces cuando veníamos y nos queríamos poner de acuerdo de que si nos queríamos comer un helado, nos queríamos ir a pasear, no nos poníamos de acuerdo porque ni nosotros sabíamos qué queríamos. Y escuchábamos a nuestros hijos y si nosotros no nos poníamos de acuerdo qué queríamos hacer, menos que pudiéramos entender a nuestros hijos o que pudiéramos venir y como padres mediar y tratar de llegar a un común acuerdo entre todos. Entonces estábamos en una constante lucha, ¿verdad? De poder. ¿Verdad? De quién ganaba cada decisión. Esto se trasladó a prácticamente todas las decisiones importantes, ¿verdad? Como si comprar una casa o alquilar o seguir alquilando, como si invertir en más muebles para la casa o ahorrar. Pero una pregunta. O sea, yo vengo y no me quiero poner de acuerdo con Antonio o entro en discusión, pues no quiero darle gusto, pues. Exacto. Eso era. ¿Quién era en esa posición? Yo. Los dos. Los dos. Los dos en Pero la misma posición. los dos. en la misma posición. Y cuenten entonces cómo... Espérame, pero entonces después viene María René y no parece. No parece. Sí. Viene María René y ella hace una explicación de lo que ella sentía, por ejemplo, en el caso de la niña. Entonces está la niña que biológicamente que no tuvo el papá y la niña que ya sí. Y ella dice, en el fondo yo decía, o sea, de mi hija, en el fondo decía, bueno, no es papá, yo la Exacto. porque pensabas al mismo tiempo, ya cuando nació tu hija biológica. Bueno, Siendo sincero aquí anterior. exacto. Lo que sucede entonces es que María René viene acostumbrada a ella tomar sus propias decisiones, ella viene siendo madre soltera, ella se hacía cargo de su hija, de sus gastos, de sus responsabilidades, ella tomaba todas las decisiones, aparte que ella desde muy temprana edad, ¿verdad? Era la mayor de la casa, pues, ¿verdad? Junto. De mandoncito. Entonces ella está acostumbrada a tomar las decisiones, a mandar y a decidir, ¿verdad? En eso, cuando ya estamos casados, ¿verdad? Y tenemos que ponernos de acuerdo, yo vengo de una familia donde tengo padres separados y vivo con mi mamá y estoy acostumbrado a que mi mamá toma las decisiones y entonces vengo con una costumbre donde la mujer toma las decisiones. Sin embargo, no necesariamente estoy de acuerdo. Entonces en algunos momentos cedía, pero siempre como guardándome hasta un punto donde prácticamente yo mostraba mi inconformidad llevando la contraria, pues. O sea que fuera bueno o fuera malo, yo estaba en contra, ¿verdad? Entonces todo se trasladaba inclusive llevar a la contraria y tomar decisiones prácticamente por llevar a la contraria, a tal punto de que si íbamos a comprar un vehículo, ¿verdad? En eso no nos poníamos de acuerdo y al final terminábamos con el vehículo que no queríamos, pues, ¿verdad? Si íbamos a irnos a una casa, terminábamos en el lugar por X o Y razón, donde ninguno de los dos estaba conforme, pero por lo menos no estaba ni en lo que ella quería ni en lo que yo quería, entonces ahí nos quedábamos. O si íbamos a ir a algún lugar, entonces preferíamos en ver, si a ella le gustaba la comida china, a mí no me gustaba, a ella le gustaba tal cosa, terminábamos en un tercer lugar donde ninguno de los dos quería estar. Entonces, todas las decisiones afectaban, algunas pequeñas, unas medianas y otras más grandes, ¿verdad? Afectaban seriamente la relación, el matrimonio. O sea, ustedes se iban a un campo neutral supuestamente. Supuestamente la solución, como dicen, salomónica, que no es Un falso ceder. es un ¿no? falso Exacto. ceder. Y dentro del desacuerdo, que tal vez estábamos de acuerdo muy en el fondo, ¿verdad? Es que no queríamos ceder o darle la razón al otro. O sea, los dos peleando por quién es el que tenía la razón o qué es lo que se iba a hacer, para que el otro no se quedara con el gusto, pues, de que se hizo lo que yo quise. Pero llegaban al pleito, o simple y sencillamente lo manejaban muy light, pues, que todo el mundo en paz, pero Al inicio, Pero light. esas gotitas de ácido iban creciendo y creciendo y creciendo y llegaron hasta... Exactamente, eso es lo que venía pasando. Nosotros no nos dábamos cuenta
y que se venía llenando el vaso, ¿verdad? Venía subiendo porque era constante, ¿verdad? El Y no desacuerdo, hablaban, no el lo desacuerdo. palateaban, No. Y teníamos una comunicación muy mala, ¿verdad? Muy básica, ¿verdad? Estábamos volcados a la parte egoísta, ¿verdad? Del crecimiento personal, enfocados en el trabajo, enfocados en estudios, maestrías, en quién estaba a un nivel más alto, hasta el punto que estábamos en una cierta competencia, ¿verdad? Entre los dos en quién aportaba más a la casa, ¿verdad? Pero lo mirábamos todo giraba en un entorno, ¿verdad? Económico. Entonces, nuestra hija estaba en un segundo plano, ya no se diga nuestra relación con Dios, o sea, y nuestro matrimonio era básicamente ver quién traía más recursos a la casa, ¿verdad? Y quién ganaba en las decisiones, ¿verdad? En ese punto todavía, evaluándolo, cuál es el nivel de satisfacción que ustedes sentían. A todo eso, pues, si a vos te hubieran preguntado de María René, mira, ¿y tu matrimonio cómo estás? ¿Sos feliz? ¿Qué tal? ¿Te acabas de casar? ¿Cómo te va con ese muchacho? Pues yo decía, bien, estoy feliz, Pero ¿cómo te pero en el fondo no era feliz. No era feliz porque no teníamos buena comunicación, a pesar que decíamos que nos comunicábamos bien. Pero mire, eso era lo ilógico, que ahora que lo meditamos, decía, nuestro matrimonio es perfecto, solo que nos cuesta un poco ponernos de acuerdo y comunicarnos, solamente. Y cuando yo digo, cuánta gente, y sobre todo gente que en realidad conoce de la palabra, me escuchó y debe haber dicho, pobrecitos, no saben en dónde están. Ahora me río de eso, ¿verdad? Pero Exactamente. Ambos estábamos como cegados, ¿verdad? En el sentido de que no mirábamos que tuviéramos dificultades en el matrimonio, mirábamos que era común. O sea, una pareja que no tiene diferencias y que no se pone de acuerdo, eso es el estándar, pues, ¿verdad? Además nos comparábamos con otras que tal vez tienen problemas más grandes que adulterio, que esto, que problemas de otra índole, que nosotros decíamos que no los teníamos, ¿verdad? Entonces nos comparábamos, como dicen, con lo malo, ¿verdad? Entonces creíamos que no, nuestro matrimonio es mejor que la mayoría. Sin embargo, era una falsa máscara, ¿verdad? O una ceguera, ¿verdad? Que estábamos al borde de caer al abismo, ¿verdad? Del divorcio, sin darnos cuenta que estábamos al borde, pues. Nosotros según estábamos en la tierra firme, pero la verdad que estábamos a la orillita, a un paso de la destrucción de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque ya al no haber comunicación, ya nosotros prácticamente no nos mirábamos como pareja. Ya nosotros ya no había aquel amor, aquella unidad, aquella búsqueda común de un futuro, sino que estaba como cada quien jalando para su molino. Ok, bien, amigos televidentes, vamos a tener unos momentitos aquí comerciales y no se nos vayan porque vamos a continuar con este maravilloso testimonio de Ian Gabriel y María René. No se nos vayan, por favor. Amigos televidentes, continuamos con este maravilloso testimonio. Antes que estaba explicando Ian Gabriel, me puse un tanto a reír porque yo recuerdo cuando llegué al encuentro y comencé a escuchar los testimonios de esos hombres que muy golpeados, esposas, esposos, y yo miraba que era una cosa tan violenta que en ese momento yo abracé a mi esposa y le digo, no fregues, le digo yo, comparado con eso, tronco de marido el que tenés vos. Y yo les voy a decir después lo que me dijo un cierto amigo que estaba de espaldas mías, a mis espaldas. Yo andaba en adulterio, viendo pornografía, mentiroso, y bueno, tantas aberraciones. Pero la tendencia de nosotros es siempre a compararnos con el que hace más. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo impíos. Pero les decía, cuando yo le hablo de este punto a mi esposa, era Luis Enrique el que estaba a mis espaldas. Y solo sentí que me hizo así, primo,
porque solo se compara con la basura, me dice. Y me quedé, como que me sacaron del ring por encima de la soga. Normalmente nosotros tendemos a hacer eso. Y vos hablabas un tanto de esas comparaciones. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Uno, pues por la naturaleza humana, uno tiende a justificarse a uno mismo, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, que uno ante sus propios ojos es bueno, ¿verdad? En su actuar, pero que es Dios el que escudriña los corazones, ¿verdad? Y que conoce en realidad nuestras intenciones. Y la realidad es que no somos buenos, ¿verdad? Ninguno, dice la palabra que ninguno es bueno, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, uno se compara, tal vez la palabra con la basura, ¿verdad? Tal vez ahora era muy fuerte, pero uno se compara con el que es peor que uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, tal vez no con el peor, pero ¿cuál es el modelo que uno tiene de matrimonio? El que viene de sus padres, ¿verdad? Lamentablemente el de mis padres fracasa, ¿verdad? Y yo tomé una falsa moral en el decir, yo no voy a cometer todos esos errores. Sin embargo, los estaba repitiendo, pero no me daba cuenta. Ahora yo decía, no, si yo no estoy haciendo lo mismo que hizo mi papá, que hizo esto, que hizo aquí, que hizo allá. Entonces, ante esa comparación, yo era casi el esposo perfecto. Pues mi esposa no debería de quejarse de mí, más que de agradecerme si miraba a todos aquellos otros malos ejemplos, pues yo. Pero eso no era más que un engaño, pues. Era un engaño porque nuestro matrimonio estaba literalmente destruido. No existía un matrimonio. Lo que eran dos personas juntos criando a un par de niñas de una manera fuera del plan de Dios, totalmente. ¿Pero eran conscientes que el matrimonio estaba destruido? Totalmente, no estábamos ciegos, esa era la realidad. O sea, nosotros llegamos a este ministerio creyendo que nuestro matrimonio podía mejorar, pero que ya estaba casi perfecto, pues. Yo me acuerdo cuando yo decíamos en la pauta, o sea, yo me acuerdo porque ustedes en ese aniversario que fue nuestro primer año, ustedes dieron testimonio junto a nosotros. Yo me acuerdo que el testimonio era eso, pues de una pareja que creía que vivían felices, que estaban bien, pero que no se habían dado cuenta hasta dónde era que estaban mal. Entonces, inclusive para ir al encuentro nosotros no nos podíamos poner de acuerdo. ¿Por qué? En el sentido de que yo llevé a mi esposa al encuentro como un regalo, como una sorpresa que le quise dar yo. Pero ya sabía lo que iba. Sí sabía, pero lo que no sabía era a qué grupo o qué ministerio era el que íbamos. Entonces, cuando yo le digo a ella... ¿Cómo fuiste? Bueno, a mí me invitaron, ¿verdad? Una pareja que salió del encuentro, ¿verdad? Me dice, mira, tengo un cupo, etcétera. Entonces me pregunta a mí, y como mi mala costumbre, ¿verdad? O nuestra mala comunicación, yo no le dije a mi esposa que yo había reservado. Y después me acordé, cuando me llaman nuevamente, mira, ya está tu cupo, es la próxima semana. Entonces todavía no le cuento a mi esposa, yo se lo voy a hacer como sorpresa. Cuando yo le cuento, pensaba que le iba a agradar, porque pensaba que le iba a agradar, que iba a estar contenta, ¿verdad? Y más bien me tomé la sorpresa que me dijo que no iba a ir, que yo le tenía que dar más información, que quiénes eran ellos, que para dónde íbamos, que dónde era. Y la verdad que yo perdido porque ni sabía nada del ministerio. Entonces, a tal punto que estábamos cerquita de no ir, ¿verdad? Bueno, le digo yo, bueno, me perdí $100, le digo, ni modo, pues no vamos, pues ya está. Pero gracias a Dios, pues, que nos logramos poner de acuerdo al final de ir a regañadientas, pero fuimos, ¿verdad? Y así llegamos, pues, al ministerio de una manera, dando, como dicen, golpes, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta que estábamos a punto de caer noqueados, pues. ¿Y ahora cómo? Perdón. Yo quería agregar ahí de que yo no estaba de acuerdo porque no fui yo la que lo organizó. Fue él que tomó la iniciativa y no lo comunicó, no lo habló conmigo. Entonces, a mí me molestó que me dijera a dónde iba a ir y que no me diera ninguna información y que haya salido de él. Pero vos en el fondo era que te sentías más que él, ¿o qué? No que me sentía más que él, sino que yo lo podía dominar a él.
pero no más en lo profesional. O bueno, ahora que lo pienso, sí, porque cuando nosotros nos conocimos, mi posición económica y de cargo laboral era mejor que Gabriel. ¿Te sentías que lo podía? Y sí lo podía dominar. Y en los cargos laborales en los que yo he estado siempre ha sido de jefe. Entonces era uno más de las personas a las que yo le daba órdenes. Y como mencionó mi esposo, yo soy una de las hermanas mayores y me tocaba apoyar a mi mamá en todo el manejo de la casa, que los pagos, que la limpieza, que esto. Entonces tengo hermanos menores y me tocaba a mí, por así decirlo, organizarlos dentro de la casa. Entonces vengo con ese hábito desde que estaba chiquita. Entonces cuando llego a mi hogar hago lo mismo y vengo y siendo también jefe. Entonces ¿Y cuando él no se te ponía, sentías que te estaba sublevando o qué? Al inicio cedía. Él, Sí, o sea, lo tenía controlado. al inicio cedía. Entonces cuando ya no cedía, cuando ya comienza él a llevarme la contraria, empieza lo bonito, porque él venía también de un hogar donde quien tomaba las decisiones era mi suegra. Entonces venía acostumbrado a eso. Entonces viene al hogar, pero ya no aguantó. O sea, a los 5 años de casado ya nosotros comenzamos a tropezarnos con las piedras y a darnos contra los palos, como dicen. Y comenzamos con discusiones fuertes, ya pleitos. No llegamos a golpes, pero sí ya comenzaba a llegar tarde, ya había mentiras, ya ambos estábamos pensando ya en hasta aquí nomás y separarnos y divorciarnos. Ya él se concebía con otra persona, yo ya miraba a otras personas. Entonces ya estábamos como desencantados del matrimonio y hasta aquí nomás, no queremos hacer nada. Lo más fuerte que llegamos fue que me tiró un zapato, me acuerdo, y ahí sí yo la vi, hasta aquí, ya no me pongo de tú a tú, porque ya vi el poder que él tenía de fuerza como hombre, y me entró miedo, no lo niego. Hoy por hoy, Ian Gabriel y María René, ¿cómo lo resuelven? Bueno, cuando venimos al ministerio ya nos damos cuenta, ¿verdad? Primeramente de quitarnos la venda de los ojos, de darnos cuenta de la verdadera condición en la que estábamos, ¿verdad? Del rumbo que estábamos yendo directo hacia un precipicio y que alejados de Dios nada podíamos hacer. Nos dimos cuenta que nosotros creíamos que conocíamos de Dios, que tener una relación con Dios bastaba con ir a una iglesia un domingo o una vez cada tanto tiempo, ¿verdad? Y hasta cierto punto creíamos que éramos católicos, buenos, y que íbamos, igual lo mismo, que íbamos a la iglesia más que la mayoría, pues entonces ya con eso éramos mejores. Salvos ya, ¿verdad? Entonces nos venimos a dar cuenta, ¿verdad?, de lo equivocados que estábamos en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, conforme venimos involucrándonos más en el ministerio, terminando la parte de los posencuentros, ¿verdad? Empezamos a entender y a conocer las verdades que están ya escritas en la palabra de Dios, donde nosotros nos damos cuenta de que existe, al contrario que podemos creer que no hay un libro o un manual para el matrimonio o para ser padre, y eso ya está todo escrito en la Biblia, ¿verdad? Ahí te dice cómo deben de ser los padres, cómo deben de ser los esposos, cómo debe ser la esposa y cuáles son los roles, ¿verdad? Ahí nos vino otra dificultad. ¿Cuál fue la dificultad? Aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le manda a ser el esposo que trate a la esposa como el vaso más frágil, que sea amoroso, que sea cariñoso, y el esposo le manda que obedezca al esposo y le manda a hacer un sinnúmero de actividades y a cumplir unos roles, ¿verdad?, que estaban invertidos, ¿verdad?, donde yo hacía las cosas de una manera y hacía otras cosas, ¿verdad?, que no estaba nada alineado al plan de Dios. Cuando comienza a escuchar ese punto de vista del liderazgo, el sacerdote, los roles, Exacto. ¿qué sentiste, María René? Vos, sobre todo, que venías de una familia con un matriarcado bien sólido. Yo tragué grueso, don Antonio. Traigo grueso. Digo que no siente la Sí. cuando oye la palabra sumisión. Mire, le voy a Y
poner así. Y peor, que se malinterpreta con el machismo, ¿verdad? Donde... Porque uno de mujeres que la quieren tener... Exactamente. Como sonso. ¿Verdad? Sí, pues, y que el hombre está ahí. Encima, sí. Mire, a mí me fue como cuando usted ha visto el malito, la babosa, le echan la sal y La se sal que se retuerce. Oye, O la conchita viva. Yo sentí que me retorcía y yo dije, Señor, aquí ahora. La verdad es que a ambos nos costó cumplir nuestros roles. ¿Por qué? Porque yo también estaba hasta cierto punto acomodado, ¿verdad? A que ella tomara las decisiones, a que ella se encargara de los pagos, a que ella se encargara de las cosas de la casa. Yo con mi trabajo tenía suficiente, no tenía que andarme encargando de decisiones del hogar y decisiones menores para mí. Para mí lo importante es lo del trabajo, lo de la casa, que lo haga mi esposa, pero después de entender de verdad que mi rol como sacerdote, ¿verdad? Mi rol como cabeza del hogar no es una cabeza para imponer, sino una cabeza para ser guiada por Dios. Entonces nos costó bastante, nos costó también ordenarnos en la parte financiera, ¿verdad? En el sentido de que quién tenía el control, ¿verdad?, de las finanzas y cómo... ¿Por qué? Porque los dos querían el control. Exacto, los dos. Porque ninguno quería el control. no eran en común las finanzas. Sí. Esta es tu cuenta, esta es mi cuenta, esta No. es mi deuda. En ese sentido, nosotros siempre unimos la finanza, pero quien tomaba las decisiones y quería siempre tomar las decisiones sobre cómo se iban a invertir la finanza era yo. Ah, usted. Era yo. Pues, me imagino lo que te decía hoy. Sí. Porque ha sido banquera, o sea, ha trabajado toda la vida en banco y en teoría es la que... Exacto. Entonces, no, y también yo siempre, y eso es algo en el que el Señor mucho me ha probado a mí, porque yo he sido mucho que ahorrar, no gastar, es más, sacrificarme en ciertas cosas para poder tener algo. Y en el caso de Gabriel era lo contrario. Tal vez no botarata, pero sí más arriesgado o no de pensar las cosas tan en el momento. Yo las meditaba más. Entonces, él no era que venía Pero lo intercambiaban los criterios. No. No. O sea, solo miraba que él hacía, yo le decía, mira, compraste tal cosa, tenemos que pagar la luz, por ejemplo. Entonces, solo eso. Y ahí empezaba, ya venía un conflicto, ya tal vez no me decía nada, pero ya conforme el tiempo ya venían los reclamos, porque yo ya no le decía, mira, gastaste, mira, o sea, ¿qué está pasando? No te pones a pensar, ya el tono de voz y era diferente. Exacto, que de gastarte y tal cosa. y no estás pensando que tenemos que pagar el colegio, que pagar esto, el doctor, que los pampers, etcétera. Entonces él era mucho más de comprar en impulso. Entonces, y cosas pequeñas, porque no eran los gastos tan altos que venía y se compraba un televisor, por ejemplo. No. Ahí sí en esas cosas le gustaba tomarme en consideración, pero en cosas pequeñas que yo miraba que se iba el dinero. Entonces, y que tal vez a veces uno no se percata, pero 120 pesos diarios por pasar comprando en un mini super, que chicles, que gaseosas, etcétera. Entonces, cuando ves, se hicieron 1000 córdobas al mes, un ejemplo, o a la semana. Entonces esas cosas yo las miraba y para mí esas cosas pequeñas eran muy importantes y valiosas porque yo hacía mi presupuesto y mi esposo también, pero de su lado. Entonces sí uníamos el dinero, pero estábamos divididos a la hora de pensar cómo lo íbamos a administrar. Entonces, cuando ya empezamos a ordenarnos, ¿verdad? Y poco a poco, porque es un proceso, ¿verdad? Definitivamente que no es que llegamos y el día siguiente ya estaba todo funcionando. De hecho, a estas alturas no podemos decir que estamos como Dios quiere, como Dios manda. Sin embargo, venimos caminando y venimos cada día tratando de ir poniendo en práctica la palabra de Dios y sus principios. En este caso, Dios nos dice, ¿verdad?, que si dos o más se ponen de acuerdo, ¿verdad?, y piden conforme a mi voluntad, Él nos lo concede, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Verdad? Ponerse como un acuerdo. Entonces, ¿por qué las cosas no salían mal? En cualquier área, en cualquier decisión, o sea, todo lo que a esta fecha nos ha salido mal ha sido precisamente por no ponernos de acuerdo. Y lo que hablaba al principio, de que nosotros nos poníamos de acuerdo en si tener más hijos o no tener más hijos, precisamente fue lo que nos produjo, ¿verdad?, que tuviéramos
5 o 6 años de matrimonio sin hijos, ¿verdad? Entonces, cuando nos llegamos a poner de acuerdo, ya no podíamos tener hijos. Y pasamos 6 meses buscando, y no salía embarazada. Y cuando nosotros pues nos chequeamos y mirábamos que no había nada, ¿verdad? Sin embargo, en algún momento yo le dije a mi esposa, yo no estoy de acuerdo en que tengamos un hijo si vos estás trabajando y estudiando, porque no hay manera que trabajé, estudié y que esté embarazada y vas a cuidar 3 hijos, le digo. Entonces le digo, si querés en realidad que tengamos un tercer hijo, tenés que decidir o dejar de estudiar o dejar de trabajar. Entonces ella me dijo que no, que ella podía, que mira fulana, mira aquí, mira allá, que así se puede. Bueno, le digo yo digo que no. Entonces llegamos hasta un punto donde la confronté y le dije, en realidad querés tener el hijo, deja de estudiar, me dijo. Entonces nos costó, ¿verdad? Se decidió, dejó de estudiar y a la semana siguiente estaba embarazada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Que Dios respalda que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Que el momento en que nos pusimos de acuerdo, inmediatamente las cosas pasaron, ¿verdad? Porque Dios lo estábamos atrasando nosotros, ¿verdad? No es que Dios no nos podía mandar la bendición porque Él no la pudo haber mandado, pero quién sabe cómo estuviéramos ahorita si lo hubiera hecho en el momento que no nos correspondía, antes de ponernos de acuerdo. El día que nos pusimos de acuerdo, a los meses, a las semanas estaba con la noticia de que estábamos embarazados y que era el niño que anhelábamos también, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente a veces uno no aprende y vuelve a seguir, como dicen, otra vez. ¿Y hoy cómo lo manejan? ¿Ya o todavía tienen conflicto o consecuencias o de no ponerse de acuerdo? Sí hay consecuencias, sí, claro. ¿verdad? Porque no, las cosas no pasan sin dejar su huella en el camino. Y que todo eso es bíblico, exacto. ¿verdad? Así es, entonces, pero si algo yo he entendido, primero yo descanso. Yo cuando yo entendí los roles del Señor, que el Señor estipuló para el matrimonio, que Él es cabeza del hogar, y yo dije, bueno Señor, aquí voy. Y en realidad yo le he pedido mucho al Señor que me dé ese discernimiento y que me llene ese amor para poder cumplir su palabra, porque no es sencillo. Entonces, lo primero que yo experimenté fue que me sentí más descansada. Yo me quité un peso encima, como que me quitaron algo y ¡pum! Se lo entregué. Eso fue la experiencia que yo tuve y que yo dije, Señor, usted es maravilloso. Usted es maravilloso, porque comencé a ver también que las cosas iban fluyendo, menos preocupación para mí, más atención para mi esposo, más amor para él y para mis hijos. Y he entendido que a veces cuando no nos ponemos de acuerdo, él dice que él es cabeza, que mi esposo es cabeza de mi hogar. Entonces, cuando no llegamos a decisión, él me dice, vamos a hacer esto. ¿Está bien? Es el rol que le dio el Señor a mi esposo, yo me sujeto a eso. Okay. Y han habido que tal vez la decisión la hemos tomado y tal vez no ha salido como hemos querido. Sin embargo, en medio del desierto, como nos pusimos de acuerdo, el Señor nos da la salida para salir de eso, que no es lo que nosotros esperábamos, pero estamos juntos, nos respaldamos juntos, nos apoyamos. Si yo caigo, Él me levanta y viceversa, nos animamos y decimos, vamos adelante. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una segunda pausa. Por favor, no se nos vayan, que ya regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con su programa Constructores de Matrimonio del Ministerio Unidos por Siempre. Antes de que sigamos con el testimonio de Ian Gabriel y María René, yo quería a la familia que nos esté escuchando, que nos están viendo, ponerles una perspectiva del matrimonio en el caso de el ejemplo de un hijo recién nacido. El padre y la madre, sobre todo la madre, está 727, como dicen. Y 724, perdón, no una semana, por muchísimo tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, pasa la primaria, la secundaria, ¿verdad? El joven se gradúa
Y resulta que en toda esa inversión de la esposa, ella no lo ve como lo vemos algunos, con un criterio financiero, con una tasa de retorno en el que vos vas a recibir algo. Y sin embargo, siguen mostrando un amor incondicional. Y yo digo siguen porque las madres tienen esa cualidad. Nosotros, con la llegada de Dios a mi vida, a mi matrimonio, sí creo ahora hacer posible que mis hijos, ¿verdad?, puedan tener esa perspectiva. Pero en el caso particular, como hijos, les decía, que se dedican por siempre, en el caso del matrimonio debe ser, y es lo que establece la palabra de Dios, es lo que establece la palabra de Dios. Lo habla Marcos, lo habla en Primera de Corintios, hay varias referencias bíblicas que hablan sobre la cuestión de la relación con esposo, esposa, y nos dicen algo que vos mencionabas, que hay que amar a tu esposa como vaso más frágil, y amarlo por una decisión, y no esperando que vos tengas la esperanza de obtener un rédito. Es una cuestión incondicional, es cumplir con ese primer gran mandamiento que dice la palabra de Dios: amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Por eso es que la Biblia también te habla y te menciona y te pone el ejemplo de Cristo y te dice: vosotros amen a sus esposas y entréguense a ellas como Cristo se entregó a su iglesia, y es el ejemplo del matrimonio. Entonces, no estamos esperando, obviamente, la perspectiva que nosotros llegamos a conocer en el ministerio es que yo me casé no pensando en que ella me iba a hacer feliz, no. Me caso ahora, estoy consciente, ahora con conocimiento de causa de lo que dice la palabra de Dios, que es para hacer feliz a esta mujer. Y ella tiene que tener la misma condición. Así es. Es que definitivamente que conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿verdad?, que es lo que en realidad cuenta, no ser oidor, sino hacedor de la palabra. Ahí nos dice claramente, ¿verdad?, que la regla de oro es tratar a los demás como querer ser tratado. Entonces, si yo quiero ser feliz en el matrimonio, lo que tengo que buscar es hacerla feliz a ella. Es la única manera, porque dando es como recibimos, nos dice Dios. Entonces Dios nos vive repitiendo y nos vive diciendo de diferentes formas y a través de los evangelios, ¿verdad?, a través de las cartas de Pablo, en toda la Biblia nos guía hacia cómo debemos de comportarnos. Entonces ahorita nuestra perspectiva, ¿verdad?, es seguir edificando nuestro matrimonio. La visión que ustedes tienen para... O sea, ¿cómo se ven ustedes de aquí a 20 años, 30 años? ¿Cómo Exacto. te ves vos? Nosotros nos vemos como un matrimonio. Bueno, yo me veo como el líder, ¿verdad?, sacerdote de mi hogar, donde le pido diariamente al Señor no apoyarme en mi propia prudencia, ¿verdad?, porque me ha salido caro, me ha salido doloroso el tomar decisiones solo, ¿verdad?, en mi propio criterio, en mi propio conocimiento, ¿verdad?, en mi propia prudencia, como dice la palabra, sino que pedirle a Dios el discernimiento en cada decisión que yo tomo, cómo puede afectar a mi matrimonio, cómo puede afectar a mi familia, cómo puede afectar esos próximos 20 años. Entonces yo me veo siempre guiado de la mano de Dios, ¿verdad? Porque como decimos en buen nicaragüense, ¿verdad?, el que se quema con leche, hasta la cuajada sopla. Y yo no me quiero seguir quemando con leche, ¿verdad? ¿Por qué me he quemado? Porque he querido tomar las decisiones por mi propia cuenta. Entonces ahora entiendo que Dios nos guía a través de su palabra y que nos guía a través de otras personas, ¿verdad? Y que sirviéndole a Él, ¿verdad?, es como realmente vamos a continuar recibiendo de ese consejo, de esa palabra, de ese aliento, de esa guía, ¿verdad? De ser humildes a la hora de saber que no nos la sabemos todas, ¿verdad? Y que es de sabio pedir consejo. Entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos pasando por una situación bastante difícil en el área económica, ¿verdad? Todo también producto de malas decisiones
de tiempo atrás y también de decisiones recientes, ¿verdad? Que nos han llevado a una situación bien difícil. Entonces, ¿qué hemos venido? Que no se pusieron de acuerdo. Que no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué venimos haciendo ya en estos últimos meses? Como volviéndonos a despertar. Ok, ya entendimos y en varias ocasiones el Señor nos ha demostrado que poniéndonos de acuerdo y pidiéndole a Él y poniéndonos de acuerdo las cosas suceden, ¿verdad? Entonces, ponernos en oración, anteponer al Señor esa situación, ponernos nosotros de acuerdo en lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Que es correcto. Y también ahora hemos entendido que Dios ha puesto personas en nuestro camino que nos pueden brindar un consejo sabio. Nosotros nos acostumbrábamos muy poco a pedirle consejo a otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez Orgullo. O tal vez creer, ¿verdad? De que con solo ponernos de acuerdo y ponérselo ante Dios ya es suficiente, ¿verdad? Y no expresarle a otras personas las dificultades y pedirle, mira, pienso hacer esto, ¿qué opinas? ¿Verdad? Entonces, como decía, que habíamos pasado por ese camino donde nosotros creíamos que teníamos la respuesta correcta y después nos dimos cuenta que no. Ahora estamos tratando como de decisiones críticas, ¿verdad? Consensuar y preguntarle a otras parejas con mayor crecimiento, ¿verdad? Ser humildes y saber que uno no se las sabe todas y puede preguntar opiniones que al final no necesariamente las tiene que tomar todas, pero si vos decís, le pregunté a 3 personas, ¿verdad? Con cierta sabiduría, con cierta edad de conocimiento, y de esas 2 personas me dijeron lo mismo, y la otra persona me dijo algo bastante similar, y yo andaba por acá, hombre, el Señor me está diciendo contundentemente. En la multitud de consejos está la sabiduría. Exactamente, ¿verdad? Y esa parte precisamente, esa palabra que acabas de mencionar, nosotros todavía no la estábamos poniendo en práctica. Pero si los amigos televidentes la van a consultar en una mesa de trago, O en un bar con los amigos que estamos en la fiesta, no. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿A quién le pedimos esa multitud de consejos? Porque ahí es donde podemos caer en peores situaciones. Hasta la misma Biblia te dice considerar a vuestros pastores o a vuestros líderes cuál El ha sido fruto. el fruto en sus vidas. ¿Me explico? ¿Cuál ha sido el fruto de la palabra en sus vidas? Porque no todo aquel que le dice Señor, Señor, o sea, va a entrar al reino de los cielos. Entonces, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Al final la decisión es de ustedes, es tuya, en este caso como líder y vos cohesión. Pero uno puede pedir el consejo, pero yo tengo que ver cuál ha sido el efecto en la vida de esta persona el andar en la palabra. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces yo quería preguntarle ahora a María René, ¿cómo te ves vos de aquí a 20 o 30 años? A mí solo se me viene una palabra, bueno, 2, paz y gozo. Porque si algo yo le he estado pidiendo a Dios y con todas estas experiencias y dentro del mismo acuerdo que no nos hemos puesto en acuerdo, he entendido que estas cosas nos han pasado por no alinearnos a la palabra de Dios. Y cuando nos alineamos a la palabra de Dios, eso es lo que siento, paz y gozo. Entonces, yo en 20, 30 años, yo espero verme con más sabiduría, más descansada, en paz, gozándome de lo que estoy viviendo, esté bien o no esté bien, pero gozando porque sé que es lo que estoy pasando, es porque todo viene a bien. Aunque sé y conozco la palabra, todavía hasta hace un par de meses no tenía paz. Pero son procesos pues que el Señor nos permite que vivamos. Y eso es algo que la verdad yo le doy gracias, porque descansar en sus brazos, dejarse llevar por lo que el Señor quiere para uno, aplicando la palabra, ¿verdad? Todo alineado a su palabra, es lo que nos permite encontrar en sabiduría, es lo que nos permite crecer en fe, crecer en sabiduría, crecer en plenitud, estar en paz con mi esposo, porque si algo me anda inquieta, no estoy bien con mi esposo no me ve que estoy feliz, y si él está inquieto, yo no lo veo que está feliz. Entonces, yo en 20, 30 años, así me siento, tranquila. Pero ya ahora han logrado ir platicando, conversan, y cómo hacen cuando él
vos ves que te viene y te presenta un proyecto en el cual no, o sea, vos casi que ves que no es lo que es más adecuado, pero el hombre insiste. Eso, bueno, yo por lo menos puedo decir que ya mi esposo me escucha, porque al final la decisión es de él, ¿verdad? Pero por lo menos yo siento en mi corazón que sí pone atención a mi opinión y a lo que yo puedo pensar con respecto a cierto tema. Yo quiero poner un ejemplo, ¿verdad? Que no sé si es, ¿cómo puedo decir eso? Porque es un testimonio, pero que todavía no se ha cumplido, pero que Lo una declarás. declaración, ¿verdad? Precisamente ahorita estábamos en una situación bien complicada, con una decisión, ¿verdad? En la cual yo ya la había tomado, pero sin embargo le estaba pidiendo a Dios que le pusiera en el corazón a mi esposa la tranquilidad de que esa es la mejor decisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía antes? Yo creía que ya tenía la decisión, ¿verdad? Y la imponía y insistía, prácticamente hasta hacer prácticamente hasta que la convenciera. Y según yo, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, porque ella me dijo que sí. Pero no, en realidad lo que hacía era casi obligarla a que me dijera que sí, ¿verdad? Entonces yo me sentía tranquilo, ella me dijo que sí, entonces ya estamos los dos de acuerdo. Y no era así. Entonces, ¿qué me tocó? Pedirle al Señor, ayúdame que mi esposo, y también pedirle a él, y si soy yo el que está equivocado, hacémelo saber también, ¿verdad? Para no tomar nuevamente una mala decisión. Sin embargo, esto ya lo habíamos consensuado con varias personas, como les habíamos comentado, y prácticamente nos habían orientado no específicamente a esa decisión, pero orientado hacia ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió, verdad? Más bien eso que se lo cuente mi esposa, pues, ¿verdad? Porque no puedo contar lo que ella vivió, ¿verdad? Pero sí fue bonito porque ahí vimos que en realidad el Señor está pendiente de nuestra oración y está esperándonos a que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Y luego de eso, un sinnúmero de cosas se han destrabado, ¿verdad? Cosas que llevamos años de buscar ordenarnos en varias cosas, todo eso se ha venido destrabando en semanas, cosas que en años no se había podido. Y en las últimas semanas que no hemos logrado poner de acuerdo, consultado a estas personas que amamos mucho, pues, y son líderes nuestros, ¿verdad? Y nos han guiado. Ahora las cosas están fluyendo de una manera que yo le venía diciendo a mi esposa en el camino, de una manera sobrenatural, ¿verdad? A tal punto de que, por poner un ejemplo, yo estoy buscando ahorita un financiamiento con un banco, pero dije yo, ahorita estaba cargado de trabajo toda esta semana, no he podido llamar a nadie, no he podido llamar porque no he tenido tiempo, el mañana no voy a poder, bueno, será el lunes. Antes no tenía esa capacidad de estar tranquilo, bueno, el lunes y de todas maneras el pago hasta el próximo mes, entonces de nada me sirve. Pero ¿qué pasa? Recibí una llamada a las 6 de la tarde de un ejecutivo del banco preguntando, mire, ya resolvió aquel problemita que tenía para aquel crédito, mándeme tal cosa para ver si la próxima semana lo resuelvo. Ah, bueno, pues ahí te lo mando. Sin afán. Me llama a mí un ejecutivo para preguntarme cómo estaba, si había resuelto mi caso. No, fíjate que no he podido, pero no he tenido tiempo, el lunes te lo mando. Jamás hubiera pensado yo estuviera andado afanado, sofocado, buscando cómo resolver, saliéndome del trabajo para ir a buscar respuestas, tocando puertas, haciendo las cosas por mi propia fuerza. Ahora entiendo que el Señor se encarga de nosotros y lo de la decisión, no sé si mi esposa quiere compartir un poco, pues, ¿cómo fue? Y bueno, ¿qué nos ha permitido esto? Aprendimos de la lección, ¿verdad? Hemos estado más en oración y literalmente descansar en el Señor. Cuando hemos venido a los pies corriendo en ese afán, Señor, ayúdame, que necesito pagar esto, que necesito... No es que el Señor no me escuche, sí me escucha, pero ve que mi corazón está atribulado y en realidad no está teniendo paz. Entonces le hemos orado, teniendo el descanso en el Señor, conversando y viendo nuestros puntos de opiniones, escuchándonos. Antes no queríamos escuchar el corazón del otro, ¿verdad? Y ahora sí, nos preocupamos por escuchar qué siente mi esposo y él por qué siento yo. Y cuando llegamos a ese acuerdo, ponerlos en las manos del Señor para que sea Él que nos guíe. Y cuando no estamos en desacuerdo, no estamos tomando la decisión, sino
tener ese punto de unidad, como dice Génesis 2:24, que somos una sola carne, y como una sola carne tenemos que pensar como una sola carne, tener un mismo actuar, un mismo sentir. Entonces, eso nos ha permitido a que en realidad se hayan abierto puertas, lo que sentíamos que estaba trabado, que fluya. Entonces lo que mi esposo cuenta es que llegó una persona a mi trabajo, casualmente yo ese día en la mañana yo le decía, Señor, por favor, deme una luz, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Yo siento, esto es lo que siente mi corazón, usted ponga paz, y yo sé que usted me va a guiar hacia esa decisión. Y entonces cuando le cuento a mi esposo se ríe porque llegó una persona que es sierva de Dios. Entonces, y algo me preguntó cómo está su esposo, cómo está su familia. Entonces ya le conté que estábamos bien, mira, ahí estamos con algo, estamos viendo una decisión que tenemos que tomar, y le mostré, ¿verdad?, los puntos de vista. Entonces me dice, a mí me dio risa porque me dice, hazle caso a tu esposo. Tiene sabiduría, es buen consejo lo que le está diciendo. Y yo por dentro me decía, Señor, me está hablando. Entonces yo me reía porque tuve la respuesta. El Señor ocupa situaciones como esta que uno no se le espera para darte una luz, y una persona que no sabe qué circunstancia estoy teniendo. Entonces yo sentí paz y le comenté a mi esposo y se puso a reír. Yo en la mañana oré y él me contó que había orado, que le había pedido al Señor que pusiera en mí ese acuerdo para que estuviéramos los dos antes de tomar esa decisión. Entonces eso es lo bonito, el Señor nos guía, pero es desprendernos en sus brazos, es despojarnos y saber que Él nos va a guiar. Somos sus hijos, pero a veces queremos ayudarle a Dios el trabajo que le toca a Dios. Entonces eso pues lo hemos aprendido y seguimos pues pidiéndole que Él nos guíe. Bueno, no sé si tienen palabras finales, algún mensaje que les querrán dar a esos hombres, a veces que no escuchan a sus esposas, que quieren imponer, o que matrimonios que creen que están bien y a veces puede que no estén bien. Pues yo la verdad que retomar la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 10:15, si no me equivoco, ¿verdad? Que nos dice que alejados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Y cuando Dios dice también en su palabra que ni una coma ni un punto se dejará de cumplir, ¿verdad? Y regresamos a lo que decíamos, cuando dice nada, es nada, ¿verdad? No es que algunas cosas, o otras sí, otras no, es nada. Las vamos a poder hacer, pero nos va a ir mal, ¿verdad? Vamos a poder sembrar, pero no vamos a cosechar al 100 por uno, ¿verdad? Entonces, busquemos de Dios, acerquémonos a Él, pongamos en práctica su palabra, ¿verdad? Sus mandatos, porque no son mandatos para restringirnos a nosotros en nuestro actuar, sino que son la guía de cómo Él nos va a ir llevando para que podamos ser prósperos y no para que estemos libres de dificultades, porque en ningún momento aquí hemos hablado que hemos estado libres de dificultades. Al contrario, estando antes del ministerio tenemos un conflicto y dificultades, y los tenemos igual o más ahora. La diferencia no es la ausencia de conflicto, sino que la diferencia es que ahora tenemos a un Dios que nos ayuda, nos ampara y nos guía por la respuesta y el camino correcto. Perfecto. Bien, amigos televidentes, estamos concluyendo ahorita este programa. Yo quiero que me acompañen, muchachos, ustedes que nos están viendo, esposas, esposos, hijos, ¿verdad? Que nos acompañen en una oración que vamos a hacer. Vean, cuando Jesús se entregó en la cruz, cuando llegó a la cruz, Él no lo hizo porque ese plan de salvación que está establecido en la Biblia fue para usted porque era un caballero, porque se portaba bien, porque era una persona maravillosa. Pero ese acto sublime de Jesús de ir a la cruz del Calvario fue exactamente porque ahí abajo tenía una cantidad de gente que lo estaba observando, los que lo aguijonearon, los que lo maltrataron, los mentirosos, los ladrones, todos los que estaban allí, y que en alguna medida puedo traspolarme en el tiempo, era uno de los que yo estaba ahí abajo como ateo, ¿verdad? Porque no creía. Y precisamente esta oración es porque vino por ustedes,
por nosotros, por todos aquellos los pecadores. No vino por los sanos, por los buenos, porque además no hay buenos. Así ustedes pueden sacar la conclusión. Así que yo los invito a que repitan conmigo esta oración. Padre de amor y misericordia, yo vengo ante usted, mi Señor, a pedirle perdón, Señor Jesús, porque contra usted he pecado, porque he sido mentiroso, adúltero, porque le he fallado a mi esposa, a mis padres, porque he robado, porque he hecho cosas perversas, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que no me acuerdo, Señor, pero que sé exactamente que contra usted, Señor, y contra muchas personas he pecado. Yo hoy vengo ante usted y le pido perdón, Señor. Le pido perdón, Padre de amor y misericordia, y le pido, Señor, que borre todas mis rebeliones, mis pecados, que borre todas esas cosas que usted no quiere ver en nosotros, Señor. Yo hoy lo reconozco a usted, Señor Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador. Y le pido, Padre, que mi nombre, el de mis hijos, el de mi esposa, el de mi familia, los inscriba en el libro de la vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.